Buenos días, ¿cómo están? Cuando estemos escuchando este video va a ser mañana de resurrección, domingo de resurrección, un domingo muy particular de resurrección, ¿no es cierto? Una Pascua muy distinta a la que habíamos imaginado, a la que hemos vivido quizá en toda nuestra vida y quizás a la que viviremos en el futuro, ¿no? Una Pascua única. Rodeados por la pandemia, con el encierro en nuestras casas, las preocupaciones por nuestros seres queridos, quizás por nuestra economía, por nuestro futuro. Pero precisamente en este contexto donde nos preocupa la muerte, nos preocupa las reacciones de las personas frente a la crisis, se hace más patente todavía y más vital el mensaje que la Pascua cristiana tiene para nosotros, ¿no es cierto? En esta mañana queremos considerar, basados en un texto del libro de Romanos, las dinámicas de muerte que reinan en el mundo y las dinámicas de vida que Cristo, nuestro Señor, viene a traer al mundo a través de su acción, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Yo quisiera que leamos juntos, que busques allí donde estés el capítulo 5 de Romanos. Yo voy a leer en la versión NBI y vamos a estar leyendo este pasaje que seguramente nos va a resultar significativo en esta Pascua y en este contexto. Dice así la palabra de Dios: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Por lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumente la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En esta mañana queremos considerar brevemente estos dos órdenes de dinámicas. La dinámica de la muerte, del pecado, de la muerte, que nos agobia como seres humanos, que nos hace sufrir, que nos frustra. Pero las dinámicas de vida que introduce Jesucristo con su pasión, con su vida, con su pasión, con su muerte, con su resurrección. Pablo acá da una frase extraordinaria, ¿no es cierto? Cuando sobreabundó el pecado, cuando sobreabundó la muerte, cuando sobreabundó lo destructivo, sobreabundó la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios, el deseo intenso de Dios de salvarnos y de rescatarnos. En esta mañana vamos a considerar estas dos dinámicas. Primero vamos a considerar las dinámicas de muerte y luego vamos a considerar las dinámicas de vida que nos colocan en una nueva realidad, en un nuevo mundo, en un nuevo contexto, para vivir también estos tiempos difíciles que nos toca enfrentar. Consideremos brevemente algunas de estas dinámicas de muerte que se mencionan en este pasaje y que tienen que ver con la Pascua y a la vez tienen que ver con nuestra vida humana.
el apóstol Pablo identifica dos grandes vectores de muerte en este pasaje, ¿no? Uno es el pecado y el otro la muerte en sí misma, ¿no es cierto? Consideremos cada uno en particular. El pecado no es una categoría, una palabra que usemos en el lenguaje cotidiano, ¿no? Ha quedado relegado al mensaje religioso, al lenguaje religioso. Sin embargo, el concepto, lo que implica el significado de la palabra pecado no está ausente, ¿no es cierto?, de nuestro pensamiento y de nuestra manera de ver el mundo. Cuando hablamos de injusticia, de opresión, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de destrucción, cuando hablamos de maldad, cuando hablamos de crueldad, cuando hablamos de todo lo que denigra al ser humano, lo daña, lo deshumaniza, estamos hablando de pecado, ¿no es cierto? El pecado es aquella fuerza que nos aliena, ¿no es cierto? Nos aliena de nosotros mismos, nos aliena de los demás y nos aliena de Dios, ¿no? Lo interesante de cómo lo plantea Pablo aquí es que no lo piensa desde la moral, digamos, ¿no es cierto? No lo piensa como un problema ético o moral, sino que lo piensa como un poder. Estas son dinámicas de muerte porque son poderes que se han apropiado de la realidad, ¿no es cierto? Es decir, el pecado se ha apropiado de la realidad. El pecado entró en el mundo, la maldad, la injusticia, la crueldad, el egoísmo, y se han convertido en una fuerza, ¿no? En una fuerza que domina, en una fuerza que se impone, y aunque se impone más allá de las buenas intenciones, ¿no es cierto? Si acá hay una cuestión de poder, ¿no? La maldad es un poder. Y es un poder que violenta la vida humana y que la denigra, la destruye, la amarga, la arruina, le quita sentido, ¿no es cierto? Y esto es una realidad universal, ¿no es cierto? No tiene que ver con determinado grupo de personas, nacionalidades, religiones, maneras de pensar, filosofías. Esto es universal. Esto es lo que está tratando de Pablo de plantear al hablar de Adán, ¿no es cierto?, el representante de la humanidad. Ese pecado ha pasado a todos los seres humanos, los atraviesa a todos, mejores y peores intencionados, religiosos y ateos. La maldad nos atraviesa, es una dinámica de muerte. La otra dinámica de muerte de la cual nos habla acá Pablo es la muerte misma, ¿no es cierto? La muerte como ese otro poder, esa otra dinámica, esa otra fuerza que opera en el mundo. En estos días, algunas personas desde la fe religiosa y con la mejor intención han tratado de explicar el origen del coronavirus. Y hasta uno se pregunta si Dios lo envió como un castigo, si no lo envió. Lo que la Biblia nos dice con bastante claridad es que suficiente mal ya hay en el mundo, suficiente muerte ya hay en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, fíjense cómo acá lo plantea Pablo, la muerte entró en el mundo, y luego va a usar 2 veces la palabra y reinó la muerte. La muerte ha sentado sus reales en el mundo, la muerte se ha adueñado, ocupa espacio y tiene poder. ¿No es cierto? Es un reino, tiene autoridad en el mundo. No hace falta que nadie le dé un permiso especial a la muerte ya está en el mundo y también es una condición universal, como el problema de la maldad, de la injusticia, de la opresión, del pecado, ¿no es cierto? Tiene universalidad. Nadie puede decir, yo estoy libre de la muerte, o en mi país no va a llegar la muerte, ¿no es cierto? O a mi vida no me va a alcanzar la muerte. No, la muerte es universal. Y no solo es una muerte física, o sea, no solo tiene poder de quitarnos la vida física, sino que la muerte tiene el poder de quitarnos nuestra vida existencial, el valor de nuestra existencia, nuestra vida espiritual, trascendente. Tenemos frases, ¿no es cierto?, para describir la vida de ciertas personas. Decimos, este está muerto en vida. Lo que queremos decir con eso es que es una persona que ha vivido tales experiencias,
que ha perdido todo impulso de vida, ¿no es cierto? La vida ha quedado tan reducida, tan empequeñecida, que ya casi no hay vida, ¿no es cierto? Está muerto. Bueno, hablamos de la incapacidad para experimentar lo trascendente, lo significativo, ¿no? La espiritualidad, y hablamos de muerte espiritual, ¿no es cierto? Hablamos de que hay relaciones que están muertas, ¿no? Esta persona está muerta para mí. Es decir, la muerte tiene ese poder de matar, ¿no es cierto? De matar la vida física y de matar otras dimensiones de la vida, ¿no es cierto? Finalmente, la Biblia piensa que hemos perdido la capacidad de relacionarnos con Dios. La alienación de la maldad, la alienación del pecado, nos ha llevado a un estado de muerte espiritual. De manera que cuando Pablo ahora trate de comparar las dinámicas de vida que trae Jesús, hay que tener en cuenta que no está hablando de un problema moral, está hablando de un problema de poder. Cristo viene a asumir estas condiciones de muerte. Él viene a tomarlas sobre sus hombros y a vencerlas. Él tiene que vencer. Él tiene que vencer la dinámica de la maldad. Él tiene que vencer la dinámica de la muerte. Y la manera en que tiene de vencerlo es asumir esas muertes, esas dinámicas en su propio ser, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver a continuación que en Cristo irrumpen en el mundo, en este mundo dominado, atrapado por la maldad, atrapado por la opresión, por la justicia, atrapado por la injusticia, atrapado por la muerte, irrumpen las dinámicas de vida que trae Jesucristo. El mensaje de la Pascua se centra en anunciarnos que como respuesta a estas dinámicas de muerte que están en el mundo y que reinan en el mundo, Pablo habla acá de que reinó el pecado, reinó la maldad, reinó la crueldad, reinó la opresión y también reinó la muerte con todas sus dimensiones. Pero lo que la Pascua nos viene a decir es que frente a ese reino de la muerte y de la maldad y de la crueldad y de la injusticia y de la opresión, Dios envía a Jesucristo como un nuevo Adán, como un nuevo hombre. Viene como el hombre que va a reiniciar la historia, que va a poner el sistema a cero para que arranque otra vez, para que todo lo que se hizo mal, lo que no funcionó, lo que quedó dañado, lo que ha terminado en muerte, pueda ser cambiado en vida. Aquí nos va a hablar el apóstol Pablo de el don de Dios, la gracia de Dios, la dádiva de Dios en Jesucristo y la justicia de Dios. Jesucristo entra en el mundo para asumir el dolor del mundo, para asumir el pecado, la maldad, la injusticia, cargarlo, Él, el inocente, cargarlo sobre sus hombros, ir a la cruz y vencer allí a la maldad, agotarla, agotar su poder de dominio, de fuerza, de opresión sobre el ser humano y crear una nueva realidad para el ser humano, crear un espacio de vida, crear una humanidad en que fuese posible vivir sin el dominio de la maldad, sin el dominio del pecado, sin el dominio de la crueldad, sin el dominio de la violencia. Jesús viene a vencer el poder del pecado, este poder que se ha adueñado de la humanidad. Y también viene a vencer el poder de la muerte, viene a vencer el poder de esta fuerza que opera en el mundo, que es la fuerza de aniquilarlo todo, la fuerza de acabar con los mejores esfuerzos humanos y que todo acabe en el polvo. Dios viene en Jesucristo a abrir un espacio de vida para la humanidad. Es interesante que el versículo 17 dice así:
Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo trae el reino de la vida. Si el pecado ha reinado y ha introducido el reino de la muerte, Jesucristo trae otro reino, que es el reino de la vida. Él es el Dios de la vida. Y como Dios de la vida, viene a traer la vida. Y viene a generar espacios y dinámicas de vida. Viene a romper el poder del pecado y viene a romper el poder de la muerte. Para que ya no tengan esa hegemonía que impide vivir una vida distinta. Jesús atraviesa el reino de la muerte, atraviesa el reino del pecado. Esto es posible solo por su tremendo sacrificio en la cruz. Él asume el poder del pecado sobre su propio cuerpo, sobre su propio ser, y va a la cruz como representante de toda la humanidad. Y allí derrota al pecado, anula el poder del pecado sobre los seres humanos. Y por otro lado, experimenta sobre sí mismo todo el poder destructivo de la muerte. Experimenta sobre su cuerpo y sobre su ser y sobre su alma todo el poder agobiante de la muerte. Y allí está su grito en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abismo de la muerte se devora a Jesús. Y Él atraviesa esa negra oscuridad que nos atemoriza. ¿Qué hay más allá? Y su vida queda subsumida en esa oscuridad. Pero, como dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, era imposible que la muerte lo retuviera. Y entonces Jesús emerge de la muerte con una vida victoriosa. Vence a la muerte, le quita su aguijón, ¿no es cierto? Y introduce en la vida eterna de Dios. Mirá cómo termina este pasaje. Dice: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aquí están las tres hermosas palabras del Evangelio. La palabra gracia, la buena voluntad de Dios. La Pascua nos recuerda que Dios tiene hacia la humanidad, sobre todo, buena voluntad, gracia, deseo de salvar, deseo de perdonar, deseo de que podamos iniciar una nueva vida, de que podamos iniciar dinámicas de vida en el mundo y en nuestra propia existencia. La segunda palabra preciosa del Evangelio es la palabra justicia. Dios quiere hacer justicia con nosotros, y para Dios hacer justicia es salvarnos. Para Dios hacer justicia es arrancarnos de la muerte. Para Dios hacer justicia es arrancarnos del pecado y darnos la posibilidad de vivir una vida nueva, con sentido, con propósito, con proyección. Y la última palabra de la que nos habla aquí, las hermosas palabras del Evangelio, vida eterna. Gracia para perdonarnos y recibirnos como somos y como estamos, para romper las dinámicas de destrucción. Justicia para hacernos tal como debemos ser, para darnos la posibilidad de ser transformados a la misma imagen de Jesucristo. Y vida eterna como esa nueva dinámica en la que podemos vivir. Vida eterna no es una vida que se nos dará después que atravesemos el río de la muerte. Vida eterna es una vida que se nos propone comenzar aquí. Se nos propone comenzar, sumarnos a estas dinámicas de vida para recibir ahora vida eterna. Una vida densa, una vida profunda, una vida significativa, una vida trascendente. Y entonces de eso nos habla la Pascua. La Pascua nos habla de que hubo dinámicas de muerte que hicieron necesario que el Hijo de Dios se entregara por nosotros, por amor, decidiera atravesar nuestras selvas de destrucción, nuestros océanos de maldad y de muerte, y luchar contra esos poderes
opresivos y dominantes, y vencerlos en la cruz, y vencerlos en la tumba. Esas dinámicas de muerte que nos angustian, que nos agobian, que hoy vemos a nuestro alrededor. El coronavirus, la pandemia nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra pobreza, nuestra endeblez. Pero frente a esas dinámicas de muerte aparece Jesucristo, nuestro libertador, y Él introduce en el mundo y en nuestra vida dinámicas de gracia, dinámicas de justicia, dinámicas de vida. Y a esas dinámicas nos invita a participar, a formar parte. Qué bueno que en estas Pascuas podemos recordar que somos invitados a dinámicas de vida, a colocar nuestras propias vidas individuales, modestas, humildes, en estas dinámicas a las cuales Dios nos invita por la obra de Jesucristo en la cruz y en la tumba. Qué bueno que ahora que estamos tan preocupados, tan angustiados por la suerte de otros, por nuestra propia suerte, podamos pensar que nuestra suerte pueda estar en las manos de este Dios de vida, de este Dios de gracia, de este Dios de justicia. Que esta Pascua sirva para profundizar estos lazos profundos espirituales con el Dios de la vida. Que en estas verdades profundas descubramos un mensaje que transforme nuestra existencia, que renueve el sentido de nuestra existencia, que también nos dé una fuerza espiritual renovada para luchar contra estas adversidades y vencer con el poder con el que Cristo ha vencido, y ese poder que nos quiere transmitir a nosotros, ¿no es cierto?, en la forma de una nueva calidad de vida. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te aliente en este tiempo, y que puedas descubrir estas dinámicas de vida que Jesucristo ha venido a la tierra no solo a traer para todos, sino para cada uno y para nuestra vida en particular. Felices Pascuas.